Aló, buenas tardes, espero que se me esté escuchando bien. Bueno, quiero pedirles cuando vean este y los otros videos que hemos estado viendo, solamente he podido compartir en pantalla la parte del texto, ¿no? Que tenemos todos. Pero les recomiendo, mientras ustedes están viendo este video, si tienen oportunidad, ahí a su lado, pueden ir viendo los versículos que están en ese Word que les mandé, que están en el Word, el último Word, agarren el último Word y ahí están las lecciones, están los versículos de las lecciones. Entonces, ahí van a ver ustedes los versículos así como yo los estoy leyendo aquí. Así que, por favor, no se, o sea, estas tres lecciones que hemos venido compartiendo están íntimamente ligadas a los versículos. Así que si usted no se da el trabajo de leer los versículos, es muy difícil que pueda entender esto, ¿no? La verdad que estas lecciones son como estudios gigantes, digamos, ¿no? Y son difíciles de estudiar, o sea, hay que estudiar, hay que darle tiempo y ponerle empeño. De otra manera, difícilmente vamos a aprovecharlas muy bien. Y la idea es que hemos entrado a este estudio porque queremos aprovechar muy bien y queremos aprender y queremos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Listo? Gracias. Voy a compartir pantalla y voy a este, compartir con ustedes el texto y lo vamos a ir desarrollando. Y como les dije, paralelamente vamos a leer los versículos. Y esos versículos los tiene usted en este último Word que he mandado. ¿Ok? Entonces ahora empezamos la lección número 9. ¿Ok? Permítanme. Bien, bueno, vamos a mirar estos versículos, ¿no? La encarnación del Hijo. Dice el texto, tanto el cuarto evangelio como las cartas del apóstol Juan pueden ser estudiadas y entendidas por la selección de palabras a primera vista abstractas que se utilizan con más frecuencia. Perdón, tales palabras son verbo, luz, vida, testimonio, gloria, hijo, creer, obras de Dios, Cristo, señales, verdad, amor, carne, yo soy, mundo, entre otras. Una comprensión del sentido del uso de tales expresiones nos llevará más cerca de la visión que Juan tenía de la persona de Jesucristo. Advertimos en ellas la influencia griega de la que se nutría la cultura de aquellos días, pero también será evidente la profunda convicción del autor con relación a las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, lo que podemos decir acerca de este párrafo es que a Dios y a Jesucristo o a cualquier cosa espiritual es muy difícil describirla con palabras, ¿no? Con palabras comprensibles totalmente, ¿no? Entonces, eh, eh, es- Juan y bueno, todos los autores de la Biblia, cada uno usa expresiones de su lenguaje, ¿no? En el hebreo, los del Antiguo Testamento, y en el griego, koiné, los del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, como dice aquí Juan, usa esas palabras y muchas de esas palabras son podemos decir, una expresión, son la expresión de algún aspecto de Cristo, como el Verbo, ¿no? Como el Hijo de Dios, como la gloria de Dios, como la luz, ¿no? Ellas hablan de algún aspecto de Cristo. Por eso es lo que está diciendo este
como si no, este párrafo, perdón. Verbo, vamos a seguir. Verbo dice, en griego, verbo, la palabra en realidad mal traducida en algunos lugares es verbo, ¿no? En otros se traduce palabra, pero más en el griego es la palabra logos, traducido después al latín verbum. El idioma español lo adoptó después como el verbo. En realidad está mal traducido, porque en nuestra lengua verbo no expresa la idea de palabra y mucho menos de la palabra de manera exclusiva. El verbo que todos aprenden a conjugar en las escuelas no es el término más apropiado para hablar del que se hizo carne, ¿no? Está hablando de Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, este verbo de Juan 1:1, o sea, el primer versículo del Evangelio de Juan, usa la palabra verbo, pero es en realidad el logos, y casi podemos decir, él es la palabra, ¿ok? Esta expresión, punto 2, esta expresión logos no se debería traducir, puesto que es un título personal que por el uso adquiere la calidad de nombre propio, como Cristo, ¿no? Entonces, eh, ahí dice, en el principio era el verbo, y está refiriéndose exclusivamente a Cristo. Y en muchos lugares, cuando Juan habla el verbo o el logos, que se traduce mucho verbo, y también la palabra también se traduce ahí mismo en Juan. Estoy hablando de nuestra versión Reina Valera, ¿no? Pero es un nombre propio muchas veces. Está refiriéndose a no a las palabras, no a la palabra, sino a Jesucristo. Eso es lo que dice, ¿no? Punto 3. El término logos en griego se refería a todo el campo de pensamiento y a la capacidad de transmitirlo, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de la revelación de Jesucristo, del entendimiento de cómo era Él, de quién es Él, qué es Él, o sea, de sus características, ¿no? Él es un ser divino, o sea, es imposible que nosotros podemos decir, conocerlo a la perfección en esta mente tan pequeña que tenemos. No puede caber la grandeza de Dios, ¿no? Porque Jesucristo es Dios. Y en realidad la palabra logos o verbo habla de acción. Para mí es cuando Dios quería actuar, Él se ponía el nombre de Cristo, ¿no? Cristo es el que hace, es eh, el brazo hacedor de Dios, el brazo creador, el brazo que nos compró, ¿verdad? Es el Dios mismo, pero accionando y haciendo las obras de Dios, ¿no? Y interesantemente en este tiempo el brazo de Dios es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, nosotros, ¿no? Nosotros, especialmente cuando nosotros eh, mm, llegamos, ¿no?, a expresarlo a Él. Ok, en 3 dice, el término logos en griego se refería a todo el campo de pensamiento y a la capacidad de transmitirlo. Dice, se puede comparar la palabra sabiduría empleada en el hebreo, Proverbios 8:22-31, y yo les animo a que lo vean en el Word que está ahí, y yo mismo me voy a venir aquí. En el Word, váyanse ahí donde dice lección 9, ¿no? En la parte que dice lección 9 está Proverbios, empieza con Proverbios 8:22-31. Aquí dice, no es la versión nuestra, no es la versión Reina Valera que tenemos, pero es la versión, es una versión bíblica. Lamentablemente, cuando yo
tuve que hacer arreglar mi computadora, se me fueron casi todas mis Biblias, eh, porque cambió el sistema operativo, todo. Así que pude conseguir unas cuantas, una como esta. eh, Así que, pero sabemos que toda versión de la Biblia o sea, es la Biblia traducida por otra persona, digamos, ¿no? Usando sus propias palabras. Así que mm, todas contienen básicamente la idea, ¿no? Dice Proverbios 8:22, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. En realidad, en Proverbios 8 habla de la sabiduría y exclusivamente en este lugar está hablando la sabiduría. Por eso dice, el Señor me poseyó, ¿no? El Señor poseyó a la sabiduría al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Dice la sabiduría, ¿no? Desde el versículo 23, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él. Como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Si usted ve el contexto de este pasaje, está hablando el que está hablando aquí es la sabiduría y aquí dice eso, ¿no? El Proverbio 18, 22 al 31. Volvamos al punto, ahora sí al punto 4. El logos es entonces la forma que sale al exterior, la forma del pensamiento y sabiduría divina, ¿no? Recuerden, logos, cuando se usa como nombre propio, está refiriéndose a Cristo. Es la razón de Dios expresada. En consecuencia, por medio de esta palabra se transmite la revelación divina a la humanidad. El logos es puente, es el puente entre lo finito y lo infinito, entre la eternidad y el tiempo. Recuerden, ese logos, ese Dios se hizo carne y al hacerse carne se convirtió en Cristo. Dice el punto 5. Hay tres maneras en que Cristo, el Logos eterno, reveló a Dios el Padre. Y volvemos otra vez a los versículos. Vaya ahí o si no puede usar su Biblia y vamos a Juan 1, ¿no? Aquí dice en Juan 1:1, o como les decía, en el principio era el verbo, dice en la versión Reina Valera. Y aquí dice, en principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Ese, dice, el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios, era Dios y con Él estaba. En Juan 17 dice que ellos eran uno, siempre fueron uno. El versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. ¿Ok? Entonces, Él es, como les digo, el brazo de Dios, el que hace, el que opera. ¿Ok? Ese es Cristo, es Dios mismo, pero Dios mismo ejecutando su voluntad. ¿Ya? Ok, vamos ¿estamos? Estamos otra vez, espero que esté igual en su pantalla, que esté igual en su pantalla
aquí la página del capítulo 9, ¿no? La primera página del capítulo 9. Decíamos en Juan 1, versículos 2 y 3, que en la creación, ¿no? Dice que por él todo fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. Luego está, reveló a Dios el Padre en la encarnación, ¿no? En Juan 1:14, volvemos a Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice, este Verbo, eh, el Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces ahí pudimos, dice, y vimos su gloria. Entonces solo así Él pudo mostrarnos su gloria. Él pudo mostrarnos al Padre de una manera, o sea, una visión del Padre, ¿no? Su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, el, el, el creado por el Padre, el traído por el Padre, el mostrado por el Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Así como el Padre está lleno de gracia y de verdad, así el Verbo, Jesucristo, está lleno de gracia y de verdad. Y se hizo carne para habitar entre nosotros, según este versículo, ¿no? Entonces aquí dice que Él mostró a Cristo por medio de la creación. Luego dice en la encarnación. Luego dice en las enseñanzas, ¿no? En Juan 1:18. Juan 1:18 dice lo siguiente, vean, volvamos a los versículos. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ok? Volvemos vamos al punto 6. En las tres primeras expresiones de Juan 1:1, perdón, debe decir de Juan 1, ¿no? Capítulo 1 de Juan, se encuentran las tres afirmaciones que constituyen la esencia de Logos o de Juan 1:1, ¿no? Hemos visto, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí están las expresiones que constituyen su esencia. Uno, su eternidad, en el principio, antes de la creación, eso es lo que quiere decir. Su persona propia, distinta del Padre, porque dice era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es distinta del Padre e igual al Padre. Bueno, es una forma de Dios expresarse. Y luego su divinidad, ¿no? El Verbo era Dios. ¿Ok? Simplemente Dios de alguna forma sabe que expresando esto de esta manera nos va a traer un poco más de luz. ¿Ok? Vamos adelante. Punto 7. Dice, es importante notar que Juan no tiene tanto interés en demostrar quién creó el mundo, ¿no? La palabra mundo en el griego es el cosmos. Ya indicado en Génesis, porque en Génesis habla de que Dios creó primero los cielos y la tierra. Sino, no está en demostrar quién, sino por medio de quién. O sea, el quién es el Dios y por medio de el Verbo, Jesucristo, que lo creó. El Logos es el poder que origina la creación. El Logos es el poderoso que manifiesta el poder de Dios, si queremos decir. En el Salmo 33, del versículo 6 al 11, vamos otra vez a nuestro Word de versículos. Dice, capítulo 33, Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Un tremendo
que primero lo muestra como el creador, como a través de su boca fue que hizo todo, con su palabra, con el logos. Y luego dice el versículo 10 y 11 algo que nos debe traer a nosotros seguridad. Él puede anular el consejo de las naciones y frustrar el designio de los pueblos. O sea, para Dios, Dios es todo. Pero su consejo, dice, permanece para siempre. Y los designios de su corazón de generación en generación, ¿no? O sea, si nosotros entramos a vivir para hacer su voluntad, siempre tendremos éxito. Volvemos otra vez a nuestra lección. Dice Hebreos 11:3, aquí está, dice, por la fe, el autor a los Hebreos, Pablo, que se cree que es Pablo, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, ¿no? O sea, por la fe, por esa fe, esa comunión que tenemos con Dios, entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve dice, fue hecho de lo que no se veía. No fue hecho de cosas visibles. Dice en el capítulo 1 que él habló y fue hecho el salmo anterior, ¿no? Muy bien. Dice el punto 8. Dice, tampoco Juan se propone indicarnos cuándo tuvo lugar la creación, sino dejar en claro que en ese principio el logos ya era o existía, ¿no? O sea, el logos, le está diciendo el Dios, él es el Dios eterno, eso es lo que dice Juan. Bien, sigamos adelante. Vamos ahora con la palabra luz, que también es una descripción que nos acerca a entender cómo es Cristo, cómo es Dios. Una característica, punto 1, una característica de los escritos de Juan es que se destacan por presentar con claridad a Cristo como la luz. Juan 1:5. Vamos a los versículos 1:5, 8:12 y primera de Juan 2:8. Juan 1:5 se entiende mejor junto con el 4. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y en nuestra versión, Reina Valera dice, y las tinieblas no prevalecieron contra él, ¿no? Entonces, las tinieblas siempre prevalecen, perdón, las tinieblas nunca prevalecen cuando se enciende la luz, ¿no? De hecho, usted está en la oscuridad, enciende una luz y las tinieblas se van, ¿no? Y esta luz era la vida, esa vida eterna. Esa vida que es también parte de lo que es Dios y que Dios nos dio cuando nos salvó. Y esa vida trae luz, es la luz que portamos. Por eso, por medio de esa vida, nosotros podemos conocer las cosas de Dios, las cosas espirituales, y vivimos, como dice, en luz. ¿Ok? En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo esto, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que sigue a Dios, el que está en obediencia a Dios, empieza a ver las cosas y no está en tinieblas, ¿no? Sino tiene la luz que le permite ver en la vida. Primera de Juan 2:8 es el tercer versículo de este punto. Dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, dice Juan, el cual es verdadero en él y en ustedes. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Amén. Y yo sí creo que Juan estaba mirando un avance del reino de Dios, avance como dice que a veces existió avances, buenos avances del reino de Dios, incluso momentos de la historia donde hubo retroceso, ¿no? Por ejemplo, a la era medieval, desde esos siglos, ¿no? Muchos siglos, se le llama la era del oscurantismo, ¿no? De hecho, las tinieblas llenaron más la tierra. En este tiempo también hay muchas tinieblas en la tierra, por eso es necesario
que nosotros, él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo en su sermón del monte a sus discípulos, ustedes también, dice, son la luz del mundo. Entonces, hoy es necesario que nosotros nos parezcamos a Él, porque en la medida en que nos parecemos a Él, luz ilumina a través de nosotros. En Juan 9:5, miren lo que dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Él, mientras estaba en el mundo, dice, yo soy la luz del mundo. Pero no lo tengo aquí, pero usted puede buscar en Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas. Al terminar las bienaventuranzas, les dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y esa luz no se puede esconder, ¿no? No se puede poner debajo de un almud, dice. ¿Y qué es el almud? En realidad es aquello que cubre una luz que en realidad es nuestra persona. Cuando nuestra persona cubre, cuando tenemos la luz adentro y nosotros no manifestamos la luz, sino nos manifestamos nosotros mismos, o sea, somos como siempre fuimos, y no hay luz, no cambiamos, no seguimos al Señor, sino seguimos nuestras propias ideas. Entonces estamos como ocultando la luz, apagando la luz. Y dice, cuando la luz está bajo del almud, no alumbra. Y eso es lo que pasa, ¿no? En el capítulo 6 dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, dice, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Y luego dice que la luz, la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Bueno, ok, me estoy metiendo muy profundo. Pero Jesucristo también es descrito como luz. Volvamos otra vez. El punto 2 dice, Jesús ilustró su rol del mundo en la curación del hombre ciego, en Juan 9:5. Él dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo porque hace posible que los hombres puedan ver, ¿no? Eso dice Juan 9:39 al 41, ¿no? Volvemos otra vez aquí a los versículos. Dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. ¿Okay? Y para que los que ven se vuelvan ciegos. O sea, en realidad está hablando, este versículo, si usted lo ve bien, está diciendo, ¿quiénes son los que no ven? Está hablando de la visión espiritual. O sea, recuerden que estaba curando a un ciego de nacimiento, ¿no? Y ese ciego de nacimiento lo reconoció como el Cristo. Entonces, está diciendo, para que este que no ve en forma natural, ahora vea. Y para que los que ven sepan que en la visión espiritual son ciegos. O que crean que ven, pero que se den cuenta que son ciegos. Versículo 40 dice, algunos de los fariseos que estaba con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Miren, ya había logrado decir, había logrado que entienda lo que los fariseos entiendan lo que él quería decirles. Jesús les dijo, versículo 41, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. El problema de los fariseos es que ellos decían que conocían a Dios, que ellos eran los representantes de Dios, que ellos tenían la Biblia, pero su entendimiento no era correcto. Y ellos, al decir vemos, estaban diciendo nosotros podemos guiarles. En otro lugar les dice, ustedes son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Ok. Es muy interesante para entenderme todo esto, es bueno que ustedes averigüen un poco acerca de quiénes eran los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús. Volvemos otra vez a nuestros puntos aquí de la lección. Punto 3. En su primera carta, dice, la enseñanza de lo que se supone caminar en luz va dirigida principalmente a los gnósticos que decían
que el hombre iluminado consideraba indiferente cualquier conducta moral. Esto era un atentado contra la ética cristiana, ya que la iluminación de la persona se demuestra por la clase de carácter y conducta que exhiba. Si los gnósticos dicen que esta luz es indiferente a cualquier conducta moral, o que una persona puede tener esta luz solamente, digamos, por ser intelectualmente iluminado, eso no es la verdad en las escrituras. De hecho, hemos hablado en momentos anteriores que precisamente la conducta moral, el andar bajo la carne, era el problema de los corintios. A los corintios les dice, yo no puedo revelarles cosas profundas, ustedes no pueden entender, pero no porque ellos carecían de inteligencia, ellos estaban en la cuna de la civilización, de la cultura, ellos estaban en una ciudad griega llena de escuelas filosóficas. El problema precisamente de ellos era que su conducta moral, ellos estaban divididos, tenían celos, contiendas y todas esas cosas, que eso sí impide que la luz venga a una persona. Dice aquí, estas eran algunas evidencias de caminar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Volvamos aquí. Dice al word de los versículos. Dice Primera de Juan 1, 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, dice, él es luz y no hay tinieblas. Versículo 6 dice, si estamos en comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no se puede andar con él mientras estamos en tinieblas. El andar con él implica que él nos ilumina. Y las tinieblas, como dice Juan 1.1, 1.2, dice, las tinieblas no prevalecen, prevalece la luz. Pero cuando yo estoy diciendo, que habla de si decimos, yo estoy diciendo que estoy en la luz, pero no tengo, pero ando en que tengo, si yo estoy diciendo tener comunión con Dios, y ando en tinieblas, es mentira. Pero dice, pero si yo ando en luz, versículo 7, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Voy a tener comunión con los otros hermanos, ¿no? Con los otros que también han recibido la luz. Y cuando ando en luz, esa sangre de la cruz me limpia de todo pecado. Y para ver en el versículo 8, seguimos aquí en el Word, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto del versículo 8 al 10? Si nosotros hemos pecado, pero decimos yo no he pecado, o sea, cuando viene la luz manifiesta el pecado, manifiesta todo. Si yo tengo una mancha aquí en esta mi chompa, pero digamos es de noche y no hay luz, nadie se va a dar cuenta. Pero cuando viene la luz, enciendo la luz, esa mancha se va a notar. Ahora, si yo veo la mancha y digo, no, no tengo mancha, entonces me estoy engañando a mí mismo, dice aquí el versículo 6. Si decimos que no tenemos pecado, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en nosotros, ¿no? Estoy mintiendo. Pero si confesamos nuestros pecados, si reconocemos, porque la luz viene a mostrar muchas veces eso también, no solamente revelaciones celestiales, cosas maravillosas, sino también a mostrar lo que está mal. Entonces, al confesar nuestros pecados, yo me estoy arrepintiendo, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel y justo?
cuando hablamos que nos perdona, porque ese perdón ha sido conquistado por su Hijo en la cruz. Entonces, es justo, es tremendo, es justo que Él nos perdone. Es justo que Él eh, vea ese pecado, pero ese pecado ya ha sido pagado, ¿ok? Y limpiarme de toda maldad. O sea, la palabra maldad en otros lugares es traducida como la palabra iniquidad. Esa iniquidad en realidad digamos, el origen del pecado, la maldad que está en la vieja naturaleza. Entonces, al confesar, ese origen de maldad va disminuyendo, o sea, nos está limpiando, no solamente nos está perdonando el pecado mismo, sino nos está limpiando de la raíz de ese pecado, ¿no? Nos va haciendo que ese pecado sea menos poderoso, menos, esa raíz la va anulando, ¿no? Nos va limpiando de toda maldad, ¿no? Y luego dice el versículo 10 que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ok, volvemos mucho. Cada punto es pues tremendo, es harto. El punto B dice en Juan, primera de Juan 1, perdón, el C ya, ¿no? En primera de Juan 2, 1 al 16 dice, obediencia a Dios y imitar a Cristo. Eso significa andar en luz, ¿no? Obedecer a Dios e imitar a Cristo. Estos versículos son muchos, por eso no los puse ahí. Usted lo puede leer si quiere. Pero parte de esos versículos son los versículos 7 al 11, en el punto D, que habla de amor a los hermanos. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Dice así, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos, ¿no? O sea, el rencor hacia mi hermano y el no amar a mi hermano es un testimonio de que todavía las tinieblas me están gobernando. Punto 4. Hay tres declaraciones en la Biblia respecto de la naturaleza de Dios y las tres se encuentran en los escritos de Juan. En Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Ok? Aquí está, a ver, Juan 4:24. Está hablando de la charla que está teniendo Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le había preguntado, ¿dónde es que se debe adorar? ¿No? Porque los judíos tenían su centro de adoración en Jerusalén y los samaritanos tenían su centro de adoración en un monte. Y cada uno de ellos disputaba que el lugar que tenían era el lugar donde se debería adorar a Dios, es el lugar correcto de adoración a Dios. Entonces la samaritana, al ver que Jesús sabía esas cosas, le pregunta, me parece que tú eres profeta, le dice, entonces le pregunta esa cosa. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que en el monte Gerizim. Pero ¿qué le responde Jesús? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, Jesús les sacó, no se trata del lugar de adoración, se trata del espíritu que tiene la persona, ¿no? En espíritu, porque Dios es un ser espiritual, en cualquier lugar se lo puede adorar, pero debe haber verdad en el corazón, debe haber sinceridad, eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Pero aquí Dios es espíritu. Y en el capítulo primero dice lo siguiente, ahorita lo vamos a ver en 1 Juan 1:18, por ahí dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu.
Luego dice, el unigénito Hijo del Padre que está en el seno de Él le ha dado a conocer. O sea, los hombres no pueden ver a Dios, pero pueden ver a ese Dios hecho carne, hecho Jesucristo, porque él fue una persona de carne y hueso. Ok, volvamos. Dios es luz, ¿no? Primera de Juan 1:5, ya lo hemos visto. Y este es el mensaje que hoy hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Luego dice, Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿No? Entonces, Dios es amor. Aquí habla específicamente que Dios es amor. Y claro, si lo conozco a Dios, recibo su amor y reflejo su amor. ¿No? Conocerle me hace una persona que puede amar, porque al recibir su amor es tan fuerte, es como la luz, digamos, ¿no? Yo soy como un espejo y esa luz se refleja. Ese amor que que yo veo de Dios y que yo recibo de Dios, se va a manifestar. Recuerda que estamos para manifestar a Dios. Y si Dios es amor, para manifestar el amor. Bien, volvamos. Dice, en el griego no aparece en estas declaraciones el artículo el o la, como Dios es el espíritu o Dios es la luz, sino, dice, Dios es espíritu y Dios es luz. Es decir, que su naturaleza misma es que es espíritu, que es luz y que es amor, ¿no? En Isaías 60, 19 y 20, volvamos a los versículos, dice, ya el sol no será para ti luz del día. Está hablando Isaías proféticamente de nosotros, ¿no? De lo que es la luz espiritual ahora. Dice, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria, ¿no? Miren, está hablando de la iglesia. Nunca más se pondrá tu sol, dice, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. O sea, nosotros en la noche tenemos la luz porque tenemos a Cristo en nosotros. ¿eh? No se trata de la luz física, se trata de la luz del mundo espiritual, la luz que nos hace estar conscientes de la verdadera realidad, de la realidad de las cosas que son eternas. ¿Ok? Muy bien, volvamos otra vez. 5. Luz y vida. Ambos conceptos con respecto a Cristo, como la luz y la vida, han estado siempre entretejidos entre las escrituras, ¿no? Él también dice, yo soy la vida, soy el camino, la verdad y la vida. También la vida es otra característica que nos hace conocer más a Cristo, aparte de la luz. Dice, luz y vida, ambos conceptos con respecto a Cristo como la luz y la vida han estado siempre entretejidos en las escrituras. En Salmo 36:9 dice, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿No? Aquí está relacionando luz y vida. En Juan 1:4, ahí dice específicamente que la vida era la luz de los hombres, la vida eterna, la vida de Dios, la vida que Él nos ha dado. Esa es la luz de los hombres. Y luego en Juan 8:12 dice, tendrá la luz de la vida. En el Génesis aparece primero la luz antes que la vida como si fuera el elemento primordial, ¿no? Primero, usted puede ver en el capítulo 1, creó la luz y después creó a los seres con vida. Dice, y luego aparece la vida como consecuencia de la luz. Cristo es la luz de la vida. Hoy sabemos mucho más que hace solo algunos años con relación a la enorme influencia que la luz tiene en el desarrollo de la vida natural, ¿no? De hecho, las plantas nunca pudieron existir sin luz. Dice, ¿nos daremos cuenta, pregunta, de la infinita importancia de la luz de Cristo en el desarrollo de nuestra vida espiritual? Qué linda pregunta, ¿no ve? Tenemos que entenderla, tenemos que vivirlo. 6. El creyente ve en Cristo la luz de la vida
porque en Él y por Él todo tiene explicación y significado. Por el contrario, sin Él, todo este mundo se vuelve oscuro y sin sentido, y va a su autodestrucción, diría yo. Sin Jesucristo, todo carece de propósito para la raza humana. La raza humana empieza a hacerse egoísta, empiezan a luchar unos con otros, a tener cada uno sus propios intereses. O sea, hay una autodestructividad cuando el ser humano se alejó de la luz. Jesucristo, volvemos aquí, irradia en la vida de los hombres el conocimiento de su propia naturaleza, el significado de su existencia y su realización eterna. Sin esa luz, las preguntas existenciales del género humano quedan definitivamente sin respuesta, ¿no? O con respuestas totalmente absurdas. Dice en 2 de Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo antes de este versículo 9 puse aquí abajito el versículo 9, ¿no? 2 Timoteo, porque para ver de qué está hablando Pablo a Timoteo. En el versículo 9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Sí? Él nos ha salvado y nos ha llamado con ese llamamiento santo, ¿no? Según la gracia que nos fue dada, pero dice, esta ha sido, versículo 10, ahora ha sido manifestada. ¿Cuál? La gracia con la cual Él nos ha llamado, un llamamiento santo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra palabra que también describe a Jesucristo y que quizás esta palabra también puede tener alguna confusión. La carne, en el sentido nuestro de los seres humanos, más bien significa la parte humana del hombre, la parte caída del hombre, cuando habla en muchos lugares del Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de carne en el sentido de que Jesucristo se hizo carne, o sea, se hizo hombre. En ese sentido está hablando la palabra carne, que nos lleva a ver otra característica de Jesucristo. Como les decía antes, en Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Solo cuando Él se hizo carne, la gente vio a Jesucristo y a través de Jesucristo, como vamos a ver un poquito más adelante, Él se manifestó. Porque fue visible, porque le pudieron oír sus palabras, ¿no? No tuvieron primero que nacer de nuevo para escuchar. Nosotros poco a poco estamos aprendiendo a oír la voz espiritual de Dios en nuestro interior, pero al comienzo pues, nadie había nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces la palabra carne, que es la palabra que se hizo hombre, su humanidad, es una palabra muy importante para entender, porque esa palabra nos lleva al conocimiento también de Jesucristo, ¿no? Dice, notemos que cada nueva expresión respecto a la persona de Cristo tiene como finalidad agregar mayor significado a la figura de Jesús. Luz, vida, ahora carne. En este caso, dice el punto 1, en este caso carne aparece 11 veces en el cuarto evangelio, ¿no? El evangelio de Juan. Y en 6 de ellas se refiere a la encarnación o a la humanidad de Jesús, ¿verdad? Como les había dicho. En las epístolas de Juan, este tema se hace aún más importante, de manera que reconocer el Logos se hizo carne se convierte en un factor decisivo para la autenticidad de la fe. O sea, el hecho de que Él se haya hecho carne es decisivo porque muestra el amor de Dios, pues algunas cosas que vamos a ver en este punto. En primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, vamos otra vez a nuestros versículos que están en el Word o usted puede ir a su Biblia. Primera de Juan 4, 2 dice, en esto ustedes conocen al Espíritu de Dios,
todo espíritu, dice, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, había espíritus que decían que Dios no podía venir en carne, que Dios era un ser espiritual, y es cierto, pero mire, Jesucristo hecho carne es una, ¿qué podemos decir? Es una manifestación de su amor. Y así es Dios, no es ese ser espiritual alejado como los dioses griegos. Dice, y todo, el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, recuerden, Jesús fue el nombre humano de Cristo, fue bautizado con Jesús, pero Jesucristo es la composición de Jesús y Cristo habla de su naturaleza divina. Pero aquí dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿No? Esa gente que estaba hablando en ese tiempo de que Dios no podía ser encarnado, esa no era de Dios, dice, ¿no? Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo, ¿no? Ese es el anticristo. En realidad, anticristo es una persona que es contraria a Cristo y a la revelación de Cristo, al entendimiento de Cristo, a la relación con Cristo. Es un contrario a todo lo que Cristo es y hace, ¿no? Entonces, eso dice 1 Juan 4, 2 y 3. Y segunda de Juan 1, 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. O sea, el hecho de que entendamos que Jesús se hizo carne es central al Evangelio. Porque también Jesús tuvo que vencer a Satanás en su persona humana, así como Adán en su persona humana pecó y decidió dejar a Dios siendo hombre y fue tentado por la serpiente. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente. Así Jesús también ahora ha derrotado a la serpiente, pero no en la condición de Dios, sino en la condición de hombre, de carne. Ok, volvemos sí, a este punto. ¿Ok? Punto 2. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Yo creo que sí, ¿no? El punto 2 dice, la idea de la encarnación era totalmente descabellada al pensamiento griego, porque para ellos Dios no podía habitar entre los hombres. Usted puede ver la mitología griega y entender esto. Según ellos, la única manera en que Dios se aproximara a los seres humanos era por los démones o intermediarios. Imagino que de ahí debe de venir la palabra demonio también, ¿no? Para el pensamiento judío, en cambio, esto estaba ligado a distintas expresiones tales como el siervo de Jehová, el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el día de Jehová, el hijo de David. La palabra carne designa su humanidad, la debilidad de su naturaleza terrena y la susceptibilidad de sufrir todas las necesidades de los demás hombres, hambre, frío, cansancio, dolor y muerte, ¿no? Les recomiendo que lean Hebreos 1, 2, 3 y 4, por lo menos, donde habla en algunos versículos de su humanidad. Punto 3. La encarnación de Jesús es entonces un acto de entrega inmensurable. O sea, Dios hacerse parte de la creación, diríamos, si yo, por ejemplo, fuera el creador de las hormigas, que ni eso puedo crear, yo me hiciera hormiga ahorita, eso es una cosa que ni siquiera se compara, pero nos da una idea. Dice, es el supremo renunciamiento de un ser ilimitado que se encierra en los estrechos límites de su humanidad. Es un ser todopoderoso que se despoja a sí mismo de su poder para entrar en la debilidad y fragilidad de la naturaleza humana. Este es el mismo pensamiento que asombra al apóstol Pablo. Dice Filipenses 2, 6, 7, que siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, ¿no?
que veamos en Filipenses 2:6 y 1 Timoteo 3:16, volviendo aquí, dice Filipenses 2:5 al 7, dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Okay? En primera Timoteo, esto está explicando lo que hemos dicho. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y empieza el misterio de la piedad como Él fue manifestado en la carne, ¿no? Y vivificado en espíritu, etc. Pero la primera cosa del misterio de la piedad es que Él fue manifestado en carne. ¿Ok? Aquí dice, punto 4. Y aquel Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso dice en Juan 1:14. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es quizás el pensamiento más profundo de la revelación bíblica descrito en Juan 1:14. La palabra que utiliza para habitar es esquinose, que quiere decir acampar, escogida seguramente para designar el género de vida más pobre, característica de los beduinos del desierto. Cuando ellos acampaban usaban esta palabra. El Logos que creó el cosmos, que creó todo, que formó el cuerpo del primer hombre, toma ahora el mismo elemento y se hace carne para acampar entre sus criaturas y darse. Esto es, esta palabra carne, contrariamente a lo que parecería, es una palabra muy descriptiva de Jesucristo. Hijo, la palabra hijo. Para hacer, dice, una cronología, primero debemos decir que el Hijo está en el seno del Padre, en lo íntimo de la divinidad. Luego actúa como la palabra, el Logos creador, en la formación del cosmos, ¿no? De todo. A continuación, como palabra, anuncia su propia encarnación. Y finalmente vemos que aquel Logos se hace carne. Es decir, tomó forma humana, siendo al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. La palabra hijo expresa en el lenguaje oriental la idea de la naturaleza de, o sea, hijo no es solamente el que nace, es el que tiene tu naturaleza. Esta es una palabra muy fuerte al tratar de la personalidad de Jesucristo porque pone de manifiesto la divinidad de su naturaleza. Eso implica que llamar a Jesús hijo de Dios era lo mismo que decir de la naturaleza de Dios. Además, por esta relación filial con Dios, los judíos querían matarlo. Ellos no creyeron y ellos estaban pensando, este es un falso que se está haciendo igual a Dios. Vamos a ver en los versículos Juan 1:34 y luego Juan 5:17 y 18. Dice Juan 1:34, está hablando Juan el Bautista, y dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿no? Juan el Bautista también tuvo una revelación, lo mismo que Pedro, ¿no? Cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. También Juan el Bautista, cuando lo iba a bautizar, dice que vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Entonces dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en Juan 1:34, Juan dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan lo vio con sus propios ojos, lo bautizó, ¿no? Era el Dios hecho hombre, pero él supo quién era. Y en Juan 5:17, en una discusión que tiene Jesús con los religiosos, 17 dice, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Estaban hablando de algunos milagros que había hecho él y que lo había hecho, el asunto es que lo había hecho en el día sábado, un día sagrado para ellos, pero aquí estaba el creador del sábado, podemos decir, ¿no?
El versículo 18 dice, entonces por esta causa, dice, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Todo esto en relación con la palabra hijo. Punto número 3, dice, la expresión favorita de Jesús como hijo del hombre, él se refiere muchas veces a sí mismo así, es también significativa. Si hijo de hombre expresa su naturaleza humana de la que es revestido, hijo de Dios es la declaración de su íntima naturaleza divina, ¿no? Él se llamaba el hijo del hombre, a él le decían el hijo de Dios, como hijo de hombre también fue llamado hijo de David, por ejemplo. 4. Como hijo es imagen de Dios, porque tiene la naturaleza misma de Dios. Aquí en Juan 14:9, Jesús está diciendo de que el que le ha visto a él, ha visto al Padre. Aquí está. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿no? En una conversación que tuvo con Felipe y con sus discípulos, y Felipe le dijo a Jesús, le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, versículo 9, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Él es, ahora sí, la imagen visible del Dios invisible. Y él se está diciendo, aquí nos está revelando lo que Felipe no entendía. Felipe quería, ¿qué querría ver Felipe? Pero él dice, todo lo que me has conocido a mí, así es el Padre. Dice, Adán fue hecho a imagen de Dios. Él tenía el deber de revelar a Dios ante su creación y falló. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Mateo 11:27 dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? Entonces, la revelación del Padre viene por el Hijo. Otro aspecto de Jesucristo que nos va a ayudar a conocer más, a completar nuestro cuadro, un poco más nuestro cuadro de Él, es la expresión yo soy. En Cristo, ego eimi. En griego, ego eimi. Esta es la otra fórmula de su manifestación divina y mesiánica, enraizada profundamente en el pensamiento judío y ligada exclusivamente a la esencia misma de Dios. La palabra Jehová quiere decir yo soy. Para los judíos, punto 2, la expresión yo soy estaba estrechamente vinculada a la primera revelación que Dios hace de sí mismo a Moisés en el desierto. En esa revelación Dios se da a conocer como el yo soy, es decir, como el que existe por sí mismo, ¿no? La palabra Jehová, Yahvé, el que fue, el que es y el que era y el que será, el que existe indefinidamente, habla de su eternidad. Punto 3. Esto representa en los labios de Jesús su existencia eterna y su conciencia de autoridad sobrehumana, ¿no? Por encima. Las frases yo soy de Jesús aparecen en algunas veces en forma absoluta como en Juan 14:27, Mateo, 14:27, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a ver estos versículos en esto, ¿no? Perdón, aquí está, no los he puesto aquí porque están aquí, ¿no? Creo que en Mateo 14 ellos se asustaron y él dice, no teman, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Aquí está hablando, yo soy. O sea, están conmigo, ¿no? Jehová, yo soy Dios. En Juan 8:24 dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Es necesario entender que su divinidad. O sea, creer su divinidad, ¿no? Que ni la entendemos, pero creemos. Entonces, dice Juan 8:28, conoceréis que yo soy. Y que cuando suceda, dice Juan 13:19, creáis que yo soy. Está hablando de algo que iba a venir. Otras veces, dice, la expresión está unida a una posición salvífica. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo,
yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz verdadera, yo soy la resurrección y la vida, etc. Ese yo soy son todas las características de Jesús. Vamos a ver, perdón, el punto 4. Estas frases que registra Juan y otros evangelios no solo son expresiones metafóricas, son exclusivas de la dignidad de Jesús, idea que se acredita con los calificativos de verdadero o bueno. Por lo tanto, yo soy constituye una afirmación rotunda de la deidad de Jesucristo. Les dicen una frase a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo quisieron apedrear. Otra palabra asociada con la revelación de Jesucristo es la palabra gloria. Dice así, para el desarrollo de la historia de la salvación, la gloria de Dios jugó un papel fundamental, tanto para el pueblo de Israel como más tarde para la iglesia. Si arrancásemos de las páginas del Antiguo Testamento toda mención de la manifestación de la gloria de Dios, en realidad no quedaría más que una historia confusa e incomprensible. La manifestación de la gloria de Dios o la ausencia de ella fue siempre el factor determinante en el transcurso de los grandes hechos de la historia. Recuerden, Dios quiere manifestarse. ¿Ok? Dios quiere, por eso estamos aquí nosotros, con ese encargo. Punto 2. En el concepto judaico, la gloria de Jehová denota la revelación del ser de Dios, su naturaleza y su presencia ante la humanidad, a veces con fenómenos físicos. En el Éxodo, la gloria de Dios acompañó a su pueblo después de la liberación de Egipto. En una nube, ¿no? Vamos a ver Éxodo 13, 21 y 17, 10. 13, 21 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo 19, 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Esa nube era una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Ve en el Sinaí, Éxodo 19, 16, ¿verdad? Luego, a Moisés se le permite tener una visión de la gloria de Dios en Éxodo 34, versículos 5 al 8. Dice, el Señor descendió en la nube allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Esta es la nube que habla de la gloria de Dios. El punto C, la nube llenó el tabernáculo. Éxodo 40, 34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Aparecía especialmente a la hora del sacrificio. Está en Levítico 9:6 y el versículo 23. Levítico 9:6, yendo a nuestro Word con versículos, dice, y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a usted. Y en 9:23 dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, ¿no? Y tiene que ver con la hora del sacrificio, que era la hora del llegar a Dios. Todo sacrificio era un medio para acceder a Dios dentro digamos, del templo y de ¿cómo podemos decir? La teología de los judíos.
Bueno, Ezequiel, Isaías y otros tuvieron una visión de la gloria de Jehová, ¿no? Entonces la gloria habla de la manifestación de alguna manera, en este caso aquí, en una nube, ¿no? Y de alguna forma Dios se manifestaba su presencia. Ahora, punto 3. Vemos al punto 3 y ya estamos por terminar. En la Cristología de Juan dice, la gloria tiene tres sentidos diferentes, aunque estrechamente relacionados entre sí. Aquí están los tres. A. Se trata del poder sobrenatural más eminente manifestado por la intervención de Dios. Este es uno de los tres sentidos de la gloria. Y está en Juan 2.11 y Juan 11.40. Vamos a ver en nuestra Biblia o en el Word, Juan 2.11. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Aquí habla de cuando él convirtió el agua en vino, ¿no? Entonces, y luego en Juan 11:40 dice, le dijo Jesús, y está hablando a María, cuando él resucitó a Lázaro, y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, ¿no? O sea que se trata de su poder sobrenatural más eminente manifestándose. Eso también es la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Punto B, en que la honra y la alabanza humana es dar la gloria a Dios. Aquí está, vamos a ver, Juan 5:41 y 44, 7:18 y Juan 12:43. Aquí están los versículos, aquí y ya estamos terminando. Dice así, Juan 5:41, Jesús dice, yo no recibo gloria de los hombres, ¿no? O sea, él estaba diciendo, los hombres pueden alabar a cualquiera, incluso a mí. O sea, pero la gloria, cuando Dios me muestra a mí, me muestra la gloria a través de mí, esa es la verdadera gloria. Cuando Dios muestra su gloria. 5:44 está hablando, dice, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, una cosa es que Dios te reconozca la gloria y otra cosa es que los hombres, ¿no? Los hombres nos adulamos, nos decimos cosas bonitas, está bien y no hay problema, pero la gloria esta que habla de Jesús es la gloria del Dios único. Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba buscando no ser glorificado él mismo, sino él buscaba, recuerden, manifestar al Padre, que en realidad es el mismo, pero él era hombre, el cuerpo. ¿Okay? Juan 12:42, 43 dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. En la versión Reina Valera dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ok? Este es el segundo sentido de la palabra gloria con relación a Jesús. Y C, que es lo último, habla de la exaltación y magnificencia eterna que solo pertenecen al Creador de todas las cosas, ¿no? Y vamos a leer los versículos y aquí vamos a terminar, Juan 1:14, 12:41, 17:5 y 17:24. Dice así, Juan 12, vamos a leer del 12 del 39 al 41. Por eso no podían creer, dice, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él, ¿no? Y los incrédulos, lamentablemente, no pueden ver al Señor. 17:5, Jesús está orando. Recuerden, Juan 17 es la última oración de Jesús antes de ir a la cruz. Y él le dice, ahora, dice, glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Amén. La gloria del Dios omnipotente, él está diciendo,
glorifícame también ahora con la gloria que tenía antes. Recuerde que estaba como hombre y estaba a punto de ir a la cruz. Versículo 24, ahorita, o sea, más cosas de esto podríamos ver, pero ya estamos mucho tiempo. Y puede usted leer Juan 17. Dice, Juan 17, 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, o sea, para que lo reconozcamos. La gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Bueno, Jesucristo también tiene gloria. ¿Ok? Jesucristo es el Dios omnipotente, aunque Él se hizo hombre. Espero que todas estas cosas que hemos visto nos vayan ampliando una visión del Cristo, ¿no? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tengan muy buen tiempo después de ver esto. Espero que, estoy seguro que Dios está edificando su entendimiento. Un abrazo, mis queridos hermanos, y espero que nos veamos prontito. Quiero darles un saludito. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Espero que sea bueno esto. Ahorita lo voy a terminar de grabar, lo voy a terminar de editar y se los mando. Chao.